Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En Guatemala, el derecho a la propiedad no está garantizado. Existen bandas criminales que se dedican a despojar a las personas de sus bienes inmuebles, incluyendo a grupos del narcotráfico que despojan fincas para realizar sus operaciones ilícitas, así como a grupos de personas que invaden terrenos privados y públicos con el propósito de apropiárselos. En el Índice de Propiedad 2017, Guatemala obtiene una calificación de 5.07 puntos de 10 posibles, lo que nos ubica dentro del segundo quintil más bajo de este índice, junto con varios países de África subsahariana. De acuerdo a este informe, Guatemala presenta un desempeño muy precario en cuanto a independencia judicial, el Estado de Derecho, el control de la corrupción y la estabilidad política, lo que impide que se proteja de forma adecuada el derecho a la propiedad. En el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene derecho a la propiedad y que nadie será privado arbitrariamente de la misma. El respeto a la propiedad es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado, y cuando un ciudadano es despojado de sus bienes, se está cometiendo un grave atropello contra su dignidad. El respeto a la propiedad no solo es un derecho humano fundamental, sino además es una de las condiciones indispensables para atraer inversiones, generar crecimiento económico y alcanzar el desarrollo. Los países que registran un mayor respeto a la propiedad gozan de los mejores estándares de vida, mientras que los países en los que el derecho a la propiedad es frágil se encuentran sumidos en crisis económicas, como es el caso de Venezuela, o bien presenta índices de desarrollo humano bajos como Yemen. El Estado de Guatemala debe cumplir su función básica de garantizar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, para lo cual necesita tener mayor presencia en todo el territorio nacional. La ausencia del Estado propicia los atropellos en contra de la propiedad de las personas. Esta semana en Dimensión, discutiremos sobre la violación a los derechos de propiedad que se están registrando en diferentes puntos del país y cómo esto exacerba la conflictividad social. Buenas noches, bienvenidos al programa Dimensión. Vamos a discutir en esta oportunidad el tema de la propiedad privada y la conflictividad en Guatemala. Tenemos de invitados, en primer lugar, al licenciado Luis Pedro Álvarez, quien es diputado independiente, el licenciado Miguel Castillo, catedrático universitario, el licenciado Raúl Bolaños, analista político, y el licenciado Alejandro Valdizón, quien también es analista político. Muchísimas gracias por estar en esta oportunidad en el programa. El tema de la propiedad privada es un tema, digamos, que teóricamente se puede discutir, tiene sus efectos, incluso ha sido parte, diría yo, de un conflicto ideológico a nivel mundial, si uno lo pone en términos de capitalismo versus comunismo. Pero en el tema puntual de Guatemala, lo que vemos es de que el respeto a la propiedad privada históricamente ha sido muy débil. Y pareciera que hoy en día estamos en una situación en donde se ha agravado, en donde tenemos invasiones a fincas, en donde tenemos robo de energía, en donde tenemos incluso el narcotráfico también involucrado en este proceso. Y podemos vislumbrar un escenario pues, bastante caótico en términos de ciertas regiones del país. Quisiera comenzar preguntándoles cuál es el diagnóstico que podemos hacer de esto. ¿Se ha incrementado efectivamente o es una mera percepción? Licenciado, empezamos con usted. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. La institución de la propiedad privada es la más republicana de todas. ¿Y por qué es la más republicana de todas? Porque le pone un límite al gobierno para lo que es propio. Es decir, para tu morada, para tu casa. Bien lo decía el gran pensador, filósofo liberal John Locke, que tu lugar de habitación era tu castigo. Y era tu fortaleza, nadie podía entrar ahí sin tu autorización. Entonces, ese es desde el punto de vista filosófico, pero aparte de eso, tú mencionabas también el tema comunismo, capitalismo. La propiedad privada es la pieza angular del capitalismo. ¿Por qué? Porque genera incentivos para que tú cuides lo propio. Es decir, cuando tú puedes usar, gozar y disponer de tus cosas, como lo reconoce el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
que reconoce como un derecho humano fundamental la propiedad privada para poder usar y disponer de tus bienes en la mejor forma que tú creas, pues eso genera incentivos para que tú cuides lo propio. En ese sentido, yo creo que hay números muy reales de las estadísticas en el tema de impunidad, de violaciones graves a la propiedad privada en el país, que van a lo largo y ancho de todo el país, desde problemas en Occidente, San Marcos, Huehuetenango, Quichalta, Verapaz, con los temas de robo de energía eléctrica, hurto de fluidos, como técnicamente diría el derecho penal. Pero es descarado, 150,000 conexiones ilegales, según los datos que a mí me compartió Energuate, a la vista de todos, y pues las autoridades simplemente parecen no hacer nada. En el caso de Izabal, en el Congreso de la República, también tenemos denuncias, en el caso de Alta Verapaz, a lo largo de todo el Valle del Polo Chico, donde hay invasiones a fincas violentas, donde han atacado. Me llevaron videos donde están los ataques a los policías cuando llevan a ejecutar órdenes de desalojo emitidas por jueces competentes y les responden el fuego, donde han habido muertos de policías privados, policías de la fuerza pública. Es decir, yo creo que el tema es muy real. Yo creo que realmente en el país, precisamente por una falta de cumplimiento de las leyes, estamos teniendo una grave crisis en el tema de propiedad privada. ¿Coincide usted con ese diagnóstico, licenciado? Sí, efectivamente. Yo lo atribuiría especialmente a que el Estado en sus instituciones en general se ha ido retirando literalmente del territorio del país. Hay numerosas zonas del país donde el Estado si nunca estuvo muy presente, hoy es totalmente ausente. Y esto obviamente, estos espacios siempre son aprovechados, alguien los asume. Y en este caso, digamos, la presión que existe por factores demográficos y de otras razones, digamos, para la obtención de ingresos, de la obtención de empleos, va generando condiciones para que se irrespete completamente la propiedad privada. No hay ya un límite a la acción de ninguna persona, puede simplemente desarrollar una invasión, realizar cualquier tipo de acción de este tipo, basado en el hecho de que muy probablemente jamás va a tener un castigo la acción que está desarrollando. Se ha ido generando una actitud, digamos, de impunidad. Todo el mundo sabe que serán muy escasas, si no nulas, las posibilidades de que, digamos, una acción que se cometa de este tipo enfrente, digamos, una responsabilidad. Entonces, esta situación en general se ha ido agravando con el tiempo a todas las regiones del país, porque esto también luego a esto se añaden otros factores, digamos, como crimen organizado, como extorsiones, toda serie de factores que generan esta mezcla, digamos, que hoy día nos da una situación de, digamos, anarquía y de total irrespeto a la propiedad privada. Muchos interpretan esto, licenciado Bolaños, como movimientos sociales con peticiones legítimas. Y lo que se interpreta es de que, bueno, lo que están haciendo es simplemente hacer valer el derecho que históricamente se les ha negado. ¿Podemos dar o justificar de esta forma este tipo de actitudes o no? Bueno, yo creo que hay que hacer matices en función de que un conflicto está integrado por varios actores. La primera situación, y un poco lo que mencionaba el diputado, que hay un problema de origen que en la Constitución política se habla de la función social de la propiedad. Y es un término muy del humanismo cristiano. Evidentemente la Constitución fue redactada en su mayor parte por principios democristianos, pero el problema es no reconocer que la propiedad privada per se tiene una función social. Es decir, no habría por qué agregarle ese apellido, pero ese apellido permite generar ciertas confusiones. Y entonces la primera cosa que hay que notar es que la institucionalidad pública no está preparada para interpretar ciertas cosas. Empecemos con el convenio 169. ¿Quién es el encargado de interpretar el convenio 169? Entonces tienes una resolución de la Corte de Constitucionalidad que te da ciertas directrices y te dice, bueno, hay que hacer ciertas cosas en función de dejar constancia del proceso, pero es la Corte quien debería de interpretarlo y no el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Luego tienes en el tema de energía eléctrica, que también lo acaban de mencionar, realmente la ley permite generar un mercado de energía eléctrica, porque el problema me parece que está
en un tema no solo de la generación, sino en la distribución, porque el problema es que la distribución regresa al Estado y el Estado vuelve a distribuir la energía. Y entonces lo que tienes es una serie de organizaciones que están acompañando a las propias comunidades, que lo que permite es generar una confusión, y entonces dentro de esa confusión lo que se empieza a generar es el tema de una cultura del temor. Es decir, cualquier situación que se genera alrededor de la comunidad que tiene que ver con dinámicas tanto agrarias como agrícolas y de generación de energía eléctrica permite confundir a los actores. Y entonces el problema quizá no tiene tanto que ver con las propias comunidades como sí lo tiene que ver con las organizaciones acompañantes y el propio proceso sobre los cuales están instaurados. Uno puede regresar, por ejemplo, a la ley del RIC. La ley del RIC te dice hay que crear tribunales agrarios. Los tribunales agrarios no existen. Y entonces, ¿interpretación de quién queda? Queda interpretación del funcionario. Luego tienes, por ejemplo, la ley de áreas protegidas que es generada sobre áreas protegidas que ya estaban invadidas. Es decir, un problema que ya estaba hecho sobre la base de una ley que no funciona. Y entonces lo que hay que llegar es a tratar de entender que tienes un hecho y que las leyes no te lo están solucionando y por lo tanto la institucionalidad pública tampoco cuenta con las herramientas necesarias como para tener la claridad en sus funciones. El año pasado la Secretaría de Asuntos Agrarios estableció más o menos 1.400 conflictos agrarios. De estos, cerca del 60% tienen que ver con temas de derechos de propiedad. Entonces, si a eso le sumas lo que son las nuevas dinámicas alrededor de hidroeléctrica y minerías, tienes una alta conflictividad en torno a temas de propiedad. ¿Es un problema de las leyes o es un problema que no se ejecuta las leyes existentes? Bueno, yo creo que es ambos. En ciertos casos de conflictividad, también hay que agregar que hay mucho activismo, llamémosle, en función de grupos de interés buscadores de rentas. Es decir, la conflictividad se ha vuelto una práctica lucrativa. Hay que entender que hay gente y organizaciones detrás de estos movimientos que utilizarán las justificaciones o la argumentación que quieran utilizar como un modo de extraer beneficios económicos ilegítimamente, muchas veces que pueden ser desde extorsiones, chantajes, invasiones para apropiarse de tierras y áreas que no les pertenecen, forma de extraer recursos, digamos, a empresas privadas, etcétera, o simplemente un activismo que es muy lucrativo desde el punto de vista de rentas que vienen del extranjero y contribuciones y donaciones que se hacen a estas causas. Es decir, hay un interés económico muy importante detrás de los incitadores y agitadores a estos temas. Esa es una parte importante que hay que resaltar. Por supuesto está el tema de la impunidad, es decir, muchas de estas violaciones a la propiedad se dan... ¿Habrían algunos legítimos o todos son ilegítimos? Bueno, no se puede decir que todos o que ninguno, es decir, seguramente hay reclamos, digamos, de disputas, por ejemplo, territoriales donde sí hay, digamos, está en discusión a quién le pertenece el derecho, y yo creo que eso es válido. Pero también hay mucha búsqueda de rentas, mucho activismo en función de que esto resulta ser un negocio lucrativo, sobre todo tomando en consideración la impunidad que impera las autoridades, digamos, el Ministerio Público, Policía, Ministerio de Gobernación, etcétera, etcétera, son inertes, no actúan, no, digamos, dan protección a esos derechos, y entonces la gente actúa impunemente, y eso lo vemos con mucha frecuencia. Desde el punto de vista legal, sí hay, digamos, temas que están mal enfocados desde el punto de vista de la legislación que ameritaría una corrección. Se mencionó el caso del convenio 169. El convenio 169 en el caso de Guatemala aplica, digamos, enfoquémonos digamos, en los puntos que han sido de mayor conflictividad. Sabemos, para empezar, que muchos de estos recursos, las aguas de aprovechamiento hidroeléctrico, los hidrocarburos, minerales en general, por definición constitucional, lo establece el artículo 121 de la Constitución, son propiedad del Estado. Entonces el Estado al final es quien
tiene la capacidad, digamos, de dar la concesión a un interés privado que pueda explotar estos recursos. No es propiedad privada como sí pasa en otros países. Es decir, si habláramos de propiedad privada plena sobre estos recursos, la defensa de estos derechos podría ser mucho más certera. Hay un problema de atribución, pero licenciado, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Disculpe que lo interrumpa. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión discutiendo el tema de la propiedad privada y la conflictividad social. Licenciado, perdón que lo interrumpimos. Gracias. El tema, ya para concluir, es decir, una vez, digamos, se genera esta incertidumbre de tipo legal, los diferentes grupos tratarán de presionar al Estado, digamos, para encauzar la asignación de estos recursos a su conveniencia o la no asignación. Y eso es exactamente lo que vemos en Guatemala. Decisiones que se toman desde un punto de vista ideologizado en alguna medida, desde un punto de vista con muy poca técnica jurídica. Vemos las recientes decisiones de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, que realmente si uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, carecen de fundamento completamente, no se está dimensionando correctamente el impacto, además no hay una reglamentación adecuada, o por lo menos en el espíritu de lo que el artículo 15 del convenio 169 propone, que tiene que haber un procedimiento de consulta, pero con miras a entender si ciertas comunidades pueden ser afectadas, en qué medida, y en dado caso hacérseles partícipes de los beneficios. Eso es literalmente lo que el convenio dice en ese punto específico. Y vemos que, por ejemplo, se ha castigado inversiones millonarias. En Guatemala se han castigado empleos, se han castigado inversiones productivas que dan fuente de empleo y demás, bajo criterios muy, muy cuestionables de parte de la Corte, y eso hay que ponerle mucha atención. Entonces está el tema de la impunidad, está el tema de una mala administración, está el tema de que tenemos ausencia de derechos de propiedad y bueno, y el último tema sería, digamos, esta discusión histórica, por ejemplo, donde se reclaman derechos de propiedad, y ahí yo mencionaría algo que creo que es importante mencionar. Hay una visión, digamos, cultural de que lo que se necesita es acceso a la tierra o propiedad, digamos, alguna parcelita para cultivar maíz, lo voy a poner en términos muy sencillos, cuando realmente el problema económico de Guatemala es un problema de falta de oportunidades y falta de empleo. Y eso es lo que realmente mejoraría sustancialmente las condiciones de vida de las personas. La gente lo que necesita, lo que quiere es un empleo donde le pueda dar un sustento digno a su familia. Pero con ataques a la propiedad privada, esas condiciones de inversión desaparecen y se destruyen los incentivos para que venga esa inversión, y entonces caemos a un problema que simplemente se agrava más. Ahora, cuando uno ve la situación de personas que efectivamente están en circunstancias económicas muy lamentables, o sea, somos un país en donde la pobreza alcanza más del 50% de la población, apenas y se genera empleo, como decía el licenciado, ¿podría justificarse de alguna forma, diputado, la actitud de las personas en cuanto a medidas extremas y desesperadas de querer y respetar la propiedad privada? Mire, yo creo que se puede entender, pero de ninguna manera se justifica, porque al final de cuentas violar la propiedad privada es un delito, principalmente los delitos de usurpación. Yo lo que creo en el tema puramente de respeto o de irrespeto a propiedad privada es que en un claro incumplimiento de deberes de parte de las autoridades, hoy por hoy ya la fuerza pública ya no es fuerza, está muy debilitada, porque ya es clarísimo que, por ejemplo, los policías ya tienen miedo de ejecutar órdenes de desalojo, tienen miedo de ejecutar aprehensiones, porque Dios guarde, encuentra usted a un delincuente usurpador adentro de su jardín o adentro de su finca o adentro de lo que sea, porque si le toca un pelo, resulta que se mete en problemas de derechos humanos. Tiene casos ahí como el del coronel Chiró y otros que se les deja venir una turba violenta, pero si ellos se tratan de defender de cualquier forma, ya no se diga usar la fuerza pública para someter al orden a alguna persona que está violando flagrantemente la ley, pues resulta que el que se mete en problemas es el policía. Eso no puede seguir.
Si seguimos en esa línea, mejor, ¿saben qué? Ya no gastemos impuestos en pagarles salarios a los policías y que cada quien se defienda. Y eso se llama anarquía. Y eso va a llevar al caos y va a llevar a la confrontación. Miren, veámoslo claro. Obviamente habrán casos que habrá que estudiarlos cuando hay abuso de fuerza, etc. Pero veamos, por ejemplo, en los Estados Unidos o Europa. En el momento que un manifestante viola la libertad de locomoción de los otros, en ese momento lo someten a la fuerza pública. Es decir, los meten al orden a través del uso de la fuerza. Y los juzgados son muy enérgicos en proteger a sus autoridades. Veámoslo en casos muy controversiales, pero a lo largo y ancho de Estados Unidos, que lo tenemos muy cerca, y es un sistema judicial, probablemente el sistema judicial más robusto en el mundo, vemos claramente de que se protege a sus autoridades. Evidentemente, si hay casos de abuso y excesos debidamente documentados y con pruebas, pues ya serán las excepciones. Pero en lo general hay que darle esa protección a nuestras autoridades. Parte precisamente de los grandes cuestionamientos que hay en el Congreso de la República en una interpelación al ministro de Gobernación es precisamente la falta de ejecución ante delitos flagrantes como son el robo de energía eléctrica en más de 150,000 conexiones ilegales a lo largo y ancho de todo el país, que está creciendo. Ojo, que eso empezó pequeño. Pero el problema de estos delitos es que se generan incentivos perversos cuando no se atacan de raíz, en el momento que empiezan a surgir. Porque ese problema del robo de energía eléctrica o las invasiones de fincas empiezan chiquitos y se van creciendo, hasta que obviamente se pueden volver a tal punto que pueden llegar inclusive a una crisis de gobernabilidad que yo creo que en Guatemala estamos muy cerca de ver. ¿Se podría decir de que es el tema de derechos humanos lo que está impidiendo que actúe la policía, que actúe el Ministerio Público? Y por otra parte, ¿no es la propiedad privada también un derecho humano, licenciado? No, yo creo que es un tema de interpretación. A mí realmente es que al final del día no puede uno ponerse en una situación en la cual los derechos humanos protegen a delincuentes, porque entonces estaríamos negando propiamente los principios del derecho de propiedad. O sea, porque entonces hay que entender las dos variantes y las dos vertientes, y lo que hay que tratar de entender es que hay nociones diferentes y parece que el sistema no es capaz de procesar las demandas y de interpretarlas de tal manera que encajen en un marco jurídico en el cual todos se sientan incluidos. Obviamente uno de los grandes debates tiene que ver con el tema de la reforma a la Constitución y establecer si en realidad tenemos dos sistemas que de alguna manera tenemos que empatar sobre una base de interpretación. Pero yo aquí lo que sí quisiera detenerme es un tema en cuanto a la concepción de territorio. Me parece que el problema es cuando se generan esas concepciones sobre la base de territorialidad, y es decir, cómo confluyen las dinámicas tanto productivas, tanto legales y tanto empresariales en un sector donde la institucionalidad no es capaz de procesar las demandas. Lo que vemos es que toda base de conflictividad no ves al Estado como el actor intermediador. Lo empezás a ver con otro tipo de instituciones, como son ONGs, como son las propias iglesias evangélicas o católicas, como los actores sobre los cuales hay una confianza y no es sobre la propia base de la institucionalidad del Estado, porque sigue siendo débil a la hora de procesar y de transformar los conflictos en procesos de diálogo. Y entonces también no hay que olvidar que la otra parte, digamos, en torno a generar un propio mercado de energía eléctrica, por ejemplo, en este caso, no se ha dado esa idea de empresarialidad que le permita, por ejemplo, trabajar con todo el tema de robo de energía. Al final tú sabes también que por el otro lado, los sectores que manipulan el robo de energía terminan coercionando a las propias comunidades diciéndoles, si no me apoyas, te corto la energía. Pero si vas con el empresario tampoco te ofrece una respuesta en cuanto a cómo resolver el problema de energía. Entonces el problema sigue estando, pero ¿quién saca partido de la crisis? Es lo que traduce en conflictividad el proceso. Entonces no me parece más allá de que sea un tema de derechos humanos, sino más bien es un tema de cómo la institucionalidad procesa la conflictividad y transforma las demandas que tiene la propia ciudadanía en procesos institucionales, acompañando a partir de procesos legales. La pregunta es entonces cómo cambiar o quién es el encargado de transformar esa institucionalidad para que realmente responda, licenciado. Evidentemente es el Estado el ausente en esto, el que tiene que jugar un rol diferente. Claro, cuando uno dice el Estado queda muy etéreo, ¿verdad? O sea, hay personas específicas que tendrían que tomar acción. En diferentes casos son dependiendo del tema. Por ejemplo, en el tema de tierra hay toda una institucionalidad agraria en el país
Fondo de Tierra, RIC, Secretaría de Asuntos Agrarios, que deberían de jugar un rol mucho más dinámico, pero que a la larga se ven limitadas. Uno, porque su marco legal supuestamente es muy limitado y no les permite accionar, digamos, y por el otro lado no tiene la capacidad de mover al resto de las instituciones para dar respuesta a las demandas de la población, porque muchas veces las invasiones a tierra son más bien un llamado a que nos hace falta servicios básicos, nos hace falta una serie de servicios, digamos, en general, que no tenemos. Y es una forma de llamar la atención hacia la presencia del Estado. Cuando las instituciones aparecen, esas demandas se van hacia ellos. Digamos, usualmente en una invasión, yo he visto varias, en las cuales la discusión, digamos, teóricamente es el tema por ejemplo, de la propiedad de la tierra, de quién es, o de los linderos, si están movidos o si son los correctos. Pero cuando aparece la institucionalidad, lo que hace es las poblaciones y las comunidades inmediatamente empiezan a plantear que los maestros no llegan, que los centros de salud no están funcionando, que no hay carreteras. Se lo plantean a la primera figura estatal que aparece por allí. Y estas instituciones, digamos, no tienen capacidad de dar respuesta a esas demandas, porque son otras dinámicas. En general, entonces lo que se genera ahí es frustración. Nadie sale satisfecho de estos procesos. Y voy a mencionar el caso, por ejemplo, digamos, cómo muchas veces son los particulares los que terminan resolviendo esta situación. En muchos casos, digamos, de robo de energía, en el Guate, digamos, creo que empleó en algún momento dado dos estrategias. Uno es la relación directa y la negociación directa con las comunidades. Y otras donde la mediación se hacía a través de diferentes instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. La experiencia de ellos demuestra que casi en la totalidad de los procesos en los cuales dialogaron directamente con la población fue mucho más fácil ponerse de acuerdo. Cuando intervino el Estado, en ninguno de esas instancias lograron solución. Es decir, es una cuestión estructural. Lo cual es muy preocupante, porque entonces no podemos dejar en estas soluciones privadas cuando es rol del Estado, que es precisamente reducir en este caso los costos de esa negociación. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema de propiedad privada y conflictividad. El licenciado Castillo mencionaba el tema de la ausencia del Estado en estos lugares. ¿Deberíamos entonces, como una estrategia de poder garantizar los derechos de propiedad privada, seguir una estrategia de fortalecimiento del Estado en cuanto a provisión de servicios públicos como salud, como educación, como una forma de alguna forma, reducir la posibilidad que las comunidades entren en este tipo de dinámicas? Sí. Mire, por supuesto que sí, pero estos procesos van a ser lentos y siempre van a ser insuficientes. Los recursos del Estado, y vemos, cada vez el gobierno tiene más déficit fiscal. Para el próximo año el Ejecutivo está presentando un presupuesto de casi 90.000 millones de quetzales cuando recauda cerca de 60.000. Entonces, en esas condiciones es difícil, o que yo creería de que es algo pues completamente falso estar esperando que el gobierno vaya a llegar en un corto o mediano plazo con esos satisfactores sociales y que la situación vaya a cambiar. Yo más creo que, y ya tengo tiempo de estarlo diciendo, de que aparejado a una, digamos, a exigirle a las fuerzas, a toda la cadena de justicia, que se aplique la ley, que se respete el derecho a propiedad privada reconocido en la Constitución Política de la República, que se aplique el derecho penal como está establecido en la ley, exigirle al Ministerio de Gobernación que cumpla con las órdenes de desalojo, con las capturas en casos, por ejemplo, de flagrancia, que es evidente que tienen que actuar. Paralelamente a eso, y recogiendo un poco de lo que han dicho aquí todos los colegas presentes, de lo cual comparto bastante lo que dicen, en el sentido que tiene que haber una agenda inmediata de reactivación económica.
Usted mencionaba que cerca del 50% de la población está en pobreza. La realidad es que es el 60% de la población en pobreza, de los cuales hay cerca de un 20% en pobreza extrema. O sea, en esas condiciones todo eso va a ser un caldo. Aquí hay una vulnerabilidad enorme y un incentivo enorme a la conflictividad. Entonces, Guatemala está creciendo a ritmos realmente pírricos, del 2,5%, a veces cerca del 3%. Eso es hasta menor que nuestro crecimiento demográfico, lo cual prácticamente nos está diciendo que Guatemala no está creciendo. De hecho, nuestro ingreso per cápita es menor al de 1980. Tenemos de los peores indicadores sociales a nivel latinoamericano, que es bastante decir, es decir, ya es un punto de referencia bastante bajo. Prácticamente nos comparamos y nos peleamos el último lugar con Haití, que es un estado completamente fallido en niveles críticos. Entonces, yo lo que creo es que si Guatemala no logra un crecimiento económico sostenido arriba del 7-8% durante los próximos 20 años, realmente vamos fácilmente a caer en un colapso social. Terminamos un conflicto armado de 36 años, pero la realidad de las cosas es que es en mi percepción, como yo lo veo, es que las condiciones que originaron ese conflicto armado no han cambiado mucho. Entonces, si el desarrollo económico no le llega, lo decía un compañero, la gente lo que está buscando es mejores oportunidades de trabajo y mejores ingresos. De hecho, tenemos a 3 millones de guatemaltecos, héroes nacionales que emigraron hacia los Estados Unidos, que nos envían más de $7,000 millones probablemente este año, precisamente porque están buscando mejores oportunidades económicas. Entonces, tenemos que, aparejado a esa exigencia completamente fundamentada en ley de que actúen las autoridades y la fuerza pública para que se respete el derecho de propiedad privada, tenemos que empujar una agenda económica muy agresiva para atraer inversión y fomentar el desarrollo económico. El problema es de que estas variables son endógenas, ¿verdad? Porque al final ese crecimiento económico no se va a dar si no respetamos la propiedad privada. Por supuesto. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y te respondo rápidamente. Desde mi punto de vista, lo primero es que se respete la propiedad privada, por supuesto. Ahora, muchos han planteado de que aquí en esta situación tiene que intervenir la CICIG y que debería de alguna forma fortalecer al Ministerio Público para que pueda precisamente atacar este tipo de problemas. ¿Es así, licenciado, o no? Yo creo que no, porque es que no le puedes dar a la CICIG toda la responsabilidad sobre la cual es una asistencia técnica en materia de justicia. Pero sí, yo creo importante, digamos, cuestiones que menciona el diputado. Está bien que es un tema de cumplimiento de la ley, pero sí me parece que tampoco la ley tiene suficiente claridad en cuanto a criterios de interpretación, por ejemplo. Porque uno se pone a pensar en el convenio 169 y tú dices, ¿qué hace una consulta que sea vinculante o no? No tienes un proceso en el cual se establezca quién es la autoridad que lo debería de hacer. Y entonces por ahí empiezas, si lo hace el Ministerio de Energía y Minas, termina siendo juez y parte. Si lo hace el Ministerio de Ambiente, hay una falta de comprensión. Y así sucesivamente lo que tienes es una institucionalidad que no tiene la claridad para interpretar el proceso. Y entonces yo la primera cuestión que sí vería es justamente cuál es la responsabilidad institucional y quién la tiene para guiar los procesos. ¿Y por qué mencionaba el tema yo de la noción territorial? Porque entonces, si tú no tienes manuales de aplicación, no es lo mismo un territorio en el occidente que en el altiplano, por ejemplo. Entonces, la visión que ambos se tienen sobre la lógica territorial varía, por lo tanto necesitas reglamentación, necesitas manuales de interpretación y sobre todo una institucionalidad que se adecue a las condiciones que tienen las leyes. Pero si la ley genera confusiones desde su base de interpretación, terminas generando una conflictividad y esa es como tu gran respuesta. Y yo creo que ahí tiene un gran ejercicio legislativo en torno a decir, está bien, técnicamente nosotros estamos asumiendo que esto sucede, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Lo que tendríamos que tener es una mesa técnica en la cual los sectores involucrados, Estado, empresarios y comunidades, puedan discutir sobre la base de generar confianza, porque entonces lo que tienes es que todas las organizaciones satélites que se aprovechan de la base de la conflictividad terminan generándose y ganando la confianza sobre la base del miedo. Ahora, muy rápidamente, yo sí voy a discrepar con el colega en el sentido que yo creo que, por ejemplo, del delito de usurpación, ahí no hay un tema de interpretación sujeto a que no esté claro. Yo creo que el Código Penal es bien claro. Si tú entras en propiedad ajena, tú cometes el delito de usurpación. Y si estás ahí en el momento que llegan las autoridades, lo estás cometiendo en flagrancia. Tienen la obligación de arrestarte y consignarte y llevarte a los tribunales de justicia, que es lo que no está pasando.
Yo ahí no veo un tema de problema de interpretación o que esté sujeto a interpretación. Simplemente hay falta de voluntad, probablemente por miedo, por las consecuencias que puede haber de las autoridades en actuar. Por otro lado, vemos el caso, tú preguntabas el tema de Sisi. Sisi ya actuó en el caso de algunos presuntos narcotraficantes en Izabal que estaban propiciando violaciones a propiedad privada. Así es que ellos sí han actuado en algunos temas, pero en otros no. Entonces ahí es donde yo creo que sí debería haber una exigencia de que se cumpla en todos los casos. Quizá por porque ejemplo, esto involucraba a un grupo que además estaba acusado de alguna forma financiar ciertos procesos políticos. Correcto, pero en el mismo caso tenemos el caso de Codeca. Codeca, en el caso de Occidente, es una asociación civil reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, donde se financia cerca de 6 millones de quetzales al mes y que está ya relacionada con algunos alcaldes. ¿Listo? Sí, digamos, en el caso de cumplimiento de la ley, como estamos, es decir, coincido con Luis Pedro, los delitos ahí están claros. Hurto de fluidos es un delito, eso hay que perseguirlo y castigarlo. Si se va a involucrar a la sí o no, dependiendo de la complejidad o de la estructura que hay detrás, es un tema que se puede discutir, pero es una labor que el Ministerio Público tiene que hacer y punto. Y la policía le tiene que dar cumplimiento a las órdenes de desalojo y tiene que hacer las detenciones y los arrestos, y ahí no hay discusión y no es un tema de interpretación de ley. Las usurpaciones, exactamente lo mismo. Es decir, las leyes están claras y es un tema donde se tiene que generar las condiciones de certeza, o esas inversiones productivas van a seguir huyendo y escapándose del país como han venido siendo en los últimos años. Uno puede ver las cifras de inversión extranjera directa en Guatemala y han decaído estrepitosamente, y eso es indiscutible. Ahora, en el tema, digamos, en temas más puntuales, más, digamos, donde hay menor certeza o digamos una mayor dificultad de entendimiento, yo creo que sí se pueden hacer ciertas modificaciones a nivel legislativo y demás, donde se tienen que dar mejores condiciones, primero para el diálogo y mejores condiciones, por ejemplo, para la eficiencia. Hablemos del convenio 169. En Guatemala estamos claros que los recursos aprovechables son del Estado porque así lo dice la Constitución. Quisiéramos generar completa certeza, cambiemos el 121 de la Constitución, generemos propiedad privada, sea de la comunidad, sea de la persona que quiera adquirir el derecho, y el problema se acabó porque quien quiera explotar el recurso lo compra, indemniza a la gente que lo tiene y el problema se resuelve con mucha facilidad. No se puede hacer una reforma constitucional, pensemos en mecanismos de entendimiento donde se puedan dar, digamos, lo que en economía se llama una compensación de las externalidades que se puedan ocasionar de estas discusiones. Pero hoy no están esos mecanismos. Lo que el convenio 169 manda a reglamentar, que por cierto, en ningún lugar del convenio 169 se establece que las consultas son vinculantes, es decir, que la comunidad pueda oponerse a la implementación o no de un proyecto. El convenio 169 es clarísimo y en ningún lugar dice eso. Lo que sí manda a medir es el impacto que se puede dar sobre una comunidad y ver cómo puede ser esta comunidad resarcida y hacérseles partícipes de los beneficios. En el caso de la energía eléctrica es un caso interesante porque se entiende, digamos, que hay condiciones bastante adecuadas, se ha avanzado muchísimo, digamos, desde las reformas del año 96, pero hay situaciones que se pueden mejorar. Es decir, yo sí concretamente insisto que se podría mejorar, por ejemplo, la competencia en el mercado de distribución. Es algo perfectamente válido que se puede hacer vía reformas legales muy sencillas, adaptar principios económicos y regulatorios muy similares a lo que se dio en el tema de las telecomunicaciones, que son sumamente competitivas, y bajo un esquema regulatorio diferente se podría mejorar condiciones de competencia en distribución, lo cual abarataría los costos y bajaría las tensiones. Y no se diga si se protegen las inversiones en generación. En la medida que se protejan las inversiones en generación de energía eléctrica, los costos bajan para todos, la tensión disminuye y se empieza a resolver el problema. Y por supuesto perseguir a estas organizaciones criminales que se dedican a robar energía. Hay un tema también de cómo las municipalidades pueden cargar costos a la distribución de la energía eléctrica que se tiene que resolver también, pero lo discutimos en el próximo segmento. Continuamos con Dimensión.
Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre propiedad privada y conflictividad. Licenciado, el tema de las municipalidades, regresemos a eso. Estas municipalidades tienen la capacidad de incrementar el costo de lo que le llega al consumidor final. Tenemos que quitarle esas atribuciones. No, simplemente yo creo que debe de regularse de mejor manera y establecerse consensos alrededor de las tarifas. De hecho, eso está sucediendo en este momento. La situación llegó a un punto en que la mayor parte de usuarios pagaba más por alumbrado público que por el servicio, que por el consumo real de eso. Esta situación no pudo continuar así y ha empezado una situación gradual de resolución de este problema a partir de negociaciones entre las municipalidades, las comunidades y la empresa distribuidora. Es interesante en el sentido que otra vez son los mismos actores locales los que terminan solucionando el problema. Es decir, son decisiones específicas de un determinado municipio, por ejemplo, donde los actores se ponen de acuerdo y establecen una nueva forma de atender el tema de las tarifas de alumbrado público. Pero entonces, eso es bueno porque la mayor parte de la población ve reducir sustancialmente sus tarifas de energía eléctrica, pero empezamos a ver fenómenos totalmente diferentes. Es decir, no podemos decir que hay una sola forma de atender el problema en el país, sino que son soluciones a veces muy sui generis, digamos, para este problema. Entonces, yo creo que no es tanto quitarle a las municipalidades un rol importante, digamos, que lo tienen más bien solo en el tema específico de las tarifas de alumbrado público. Es como el conjunto de la institucionalidad actúa de una mejor manera para poder atender una problemática de este tipo. Este tipo de temas han intentado ser sujeto de atención, por ejemplo, a partir en el legislativo, en el Congreso, para nueva legislación. Sin embargo, eso no ha sucedido. Hay muchos intereses que han impedido que esta situación se llegue a atender de una forma adecuada. Digamos, ¿es solamente cuestión de quienes están en el legislativo? No, es que también alrededor del tema eléctrico se han ido generando, a partir del robo de fluidos y todo esto, una serie de intereses que ya no son pequeños, son intereses muy grandes y que pueden incluso tener gran influencia en las decisiones de tipo legislativo y otras que se dan alrededor del tema. Ahora, el tema de el derecho indígena o consuetudinario indígena agrava esta situación en el sentido de que lo que tendríamos serían dos sistemas funcionando y en donde incluso uno puede ver algunos movimientos que dicen, miren, aquí somos nosotros los que queremos establecer cuál es la ley y no el Estado. ¿Nos agrava esto el tema de la conflictividad, sí o no, licenciado? Nos quedan 5 minutos, así que... Fíjate que el problema, por ejemplo, en tema de hidroeléctricas, no hay un problema de propiedad, por ejemplo. No hay un tema de derecho consuetudinario. Lo que hay es un tema de interpretación de territorio. ¿Por qué? Porque lo que se da es que las hidroeléctricas se construyen sobre una base de propiedad privada. Pero, digamos, en términos ambientales es donde se puede generar cierta conflictividad. Yo lo que sí quisiera añadir, digamos, un poco al comentario del diputado, perfectamente se puede cumplir la ley, pero cerca de 1.200.000 personas están involucradas en los 1.200 conflictos existentes. Quitemos todos los que tienen que ver con cuestiones municipales y límites y centrémonos a los que concentran los de propiedad. Estamos hablando de cerca de 400.000 a 500.000 personas. Que tendríamos que meter a la cárcel. ¿Cómo vuelves ese problema o cómo lo traduces en cumplimiento de la ley? Entonces, lo que hay es un problema básico de cómo el Estado traduce las demandas y cómo las instituciones justamente las procesan. Y por eso la base de la conflictividad comienza sobre la base de la desconfianza. Una vez exista una cultura de miedo y desconfianza entre los actores, lo que tienes son las organizaciones que acompañan el proceso, que empiezan a generar miedo como mecanismo de sobrevivencia. Diputado. Mira, en primer lugar cuestionaría un poco esos datos, pero más allá de eso, creo que lo más importante acá es que realmente la justicia no puede ser selectiva. La única igualdad que realmente podemos esperar todos es la igualdad ante la ley. Y yo creo que en Guatemala hoy por hoy vemos clarísimos índices de impunidad en el tema de invasiones de fincas, en el tema de robo de energía eléctrica, en el tema, por ejemplo, de investigación de estas organizaciones que para mí son grupos paralelos que tienen clarísimos fines políticos. Caso de Codeca, CUC, CONIC, ellos tienen fines políticos tradicionales, se quieren ya organizar como partidos políticos. Creo que cualquier organización que venga, cualquier financiamiento que venga del robo de energía eléctrica es un financiamiento ilícito,
que tiene que investigarse y que tiene que sancionarse. Muchos de ellos se dan en efectivo, Por diputado, supuesto, y entonces por supuesto. es difícil seguir el rastro. Bueno, ¿verdad? pero ahí está la conexión y están los recibos, porque emiten recibos mensuales con todo descaro del caso. Entonces, el tema, volviendo al tema de propiedad privada, que es el objeto de análisis del día de hoy, yo creo que no podemos tener, por ejemplo, un sistema judicial que yo aplaudo y reconozco todos los esfuerzos que se hacen en el tema en contra de la corrupción, pero que entonces, pero se hace de la vista gorda con los temas de violaciones a propiedad privada. Eso no puede ser. Tenemos que tener igualdad ante la ley y cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Y como decía yo en un inicio, la propiedad privada es la institución más republicana de todas, porque protege de la injerencia ilegítima del gobierno o de cualquier otra persona y crea los incentivos adecuados para que funcione una economía de mercado. Licenciado, terminamos con usted. Sí, desde el punto de vista moral, filosófico, jurídico, económico, la superioridad de la propiedad privada está más que demostrada. Es decir, no se pueden esperar los beneficios del progreso y los beneficios de crecimiento económico y desarrollo de un país si la propiedad privada no se respeta. Podríamos entrar en una situación donde vamos a privilegiar otro tipo de modelo político o económico, pero tampoco esperemos entonces esos beneficios. Es decir, las sociedades desarrolladas, las sociedades que han progresado, las sociedades donde los ciudadanos tienen una mejor calidad de vida, es donde incluso culturalmente se ha internalizado el valor jurídico y filosófico del derecho a la propiedad. Esa es otra discusión que obviamos tendremos esa que hacer. parte que podríamos hacer, empecemos a pensar en otro tipo de esquemas. Ahí está el ejemplo de Venezuela, si se quiere ver así. Pues a eso es a lo que nos vamos a conducir. Claro, por eso es que habemos quienes insistimos que ese es el modelo a imperar. Además, no se puede, digamos, por decisión de unos, quebrantar derechos de otros. Y a pesar de que haya gente que tenga esquemas y modelos mentales diferentes, no tienen ninguna justificación moral para impedir el desarrollo y el progreso y la libertad de cada quien buscar el sustento de sus personas, de sus familias y demás. Es decir, el derecho a propiedad privada, como la misma Constitución de Guatemala lo reconoce, es un derecho inherente a la persona humana y en la medida que se respete se puede hablar de progreso y desarrollo y en la medida que falte pues se puede hablar exactamente de lo contrario. Lo cierto es de que si no somos capaces de atajar este problema, no podemos, o podemos, mejor dicho, prever situaciones muy complejas para el país si es que no logramos resolver esta conflictividad y si no logramos también garantizar estos derechos de propiedad, porque si no se van a terminar dejando al país las empresas y causando una seria crisis económica, digamos, abonando a lo que ya tenemos en el país. Así que muchas gracias por su participación. Sin duda alguna quedan algunos temas que deberíamos de haber discutido, pero el tiempo es corto. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales. ¿Crees que se respeta la propiedad privada en Guatemala? En Facebook, Ricardo Moreno comentó: no se respeta para nada. Klaus de Ver respondió por Twitter: no, solo con ver las invasiones y la toma de hidroeléctricas se puede deducir que no se respeta para nada y las autoridades no actúan. Además, Cristian Álvarez agregó: la propiedad en un 80%, pero los contratos no, y la propiedad se transfiere por distintos contratos, lo que debilita el respeto a la misma.